Existe un tipo de formato con el que a veces me encuentro y que vale la pena citar. Se trata de los ficheros con formato de anchura fijada, donde las columnas de estos ficheros tienen la particularidad que todas ellas tienen cada una dentro de sí misma una anchura fija. Es decir, si un elemento de una determinada columna no utiliza todo el espacio pertinente, lo que se hace es completar su celda, por así decir, con espacios en blanco, de modo que todas las columnas tienen la anchura prefijada a priori. Para leerlos en R, pues se puede hacer perfectamente y lo suyo es especificar las columnas o bien por anchura, cuánta anchura tiene en caracteres cada columna, o bien dónde empieza cada una de ellas. En la carpeta tenéis student-fwd, que básicamente es un archivo de estas características, ¿no? Un archivo fixed with format, ¿no? De formateado con el ancho fijo. Entonces, si lo abrimos, fijaros que el identificador siempre ocupa las 4 primeras posiciones de cada fila. Luego vendrían los nombres, que fijaros que todos acaban en el mismo sitio. Luego vendrían los emails, que todos ellos también acaban en el mismo sitio. Luego la carrera que estudian, que también todas acaban en el mismo sitio. Y el año de egreso, que todos acaban también en el mismo sitio. Entonces fijaros que esto es un archivo de anchura fijada. Entonces vamos a ver cómo se trabaja y cómo se carga en R, porque es un formato a tener en cuenta. Yo de hecho me he encontrado con alguna que otra empresa que cuando me cargó los datos para yo analizarlos, me lo pasó en este formato y yo no lo conocía, nunca había trabajado con él, yo siempre trabajaba con CSVs o con XML o JSONs, pero el día que me llegó un fichero de este estilo dije, hostia, vale la pena conocer esta forma de cargar la información. Entonces vamos a crear un nuevo script, como siempre, y lo primero que voy a hacer es guardarlo en la carpeta con el nombre 04 análisis FWF, formateado con anchura fija, Fixed Width Formatted. Y para cargarlo es muy fácil, se utiliza la sentencia, voy a guardarlo en students data, y se carga con la sentencia read.fwf, Fixed with Format. ¿De acuerdo? Fixed with Format. A partir de aquí, pues lo único que tenéis que hacer es pasarle el nombre del fichero, la ruta, mejor dicho. Recordad que yo siempre tengo que ascender un nivel y a partir de aquí acceder a datos, tema 1 y buscar el CSV, students-fwf.txt. Fijaros que es un TXT, no es un JSON ni un CSV, simplemente es un fichero de texto de los de toda la vida. Y ahora tengo que indicar las anchuras, por ejemplo, puedo indicar o bien las anchuras o bien dónde empiezan. Voy a indicar las anchuras de cada una de las variables, que si no recuerdo mal había 5. Entonces para ello voy a especificar anchuras, widths, W-I-D-T-H-S, widths, anchuras, y como son 5, pues ya sabéis hay que utilizar el operador C con las 5 anchuras. El número ocupa 4 posiciones, por tanto tiene anchura 4, coma. El segundo, que es el nombre, 1, 2, voy a coger el nombre más largo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que es Yoko Washington, 15. Luego tendríamos el correo electrónico, lo mismo, cogeré el más largo, que es este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 para el correo electrónico. Luego vendrían las carreras, que aquí me la va a liar un poco parda porque hay muchos espacios en blanco, pero creo que eran 15, porque he hecho el conteo antes, si no recuerdo mal, eran 15. A ver, si no nos funciona es que eran 14, ¿eh? O sea, aquí prueba error también vale. Y el año son 4 caracteres. De forma adicional, pues si os fijáis es un fichero que no tiene cabecera, veis que no hay cabecera. Podemos aprovechar y añadir cabecera, si repasamos un poquito la sintaxis que ya conocemos. Para añadir la cabecera al leer un fichero era call.names, ¿os acordáis? Call.names igual
Y lo mismo, como son 5 columnas, indicamos usando la sintaxis de C los 5 nombres. En particular podemos poner ID del estudiante, nombre, el email, la carrera. Uy, aquí me he dejado la comilla de string y el año. ¿De acuerdo? Y el año. Entonces, fijaros que yo ahora puedo ejecutar las 3 líneas de código de golpe. Os lo voy a formatear para que lo podáis leer mejor en casa, así. Y puedo ejecutar todas las líneas de golpe con Command Enter. Y, a ver, read F, uy, FWF, me ha faltado una F, ¿vale? Fixed with format, son FWF. ¿Veis? Si me equivoco al escribir, la propia consola me avisa, ¿de acuerdo? Entonces la consola es vuestra amiga. Ahí está, perfecto, lo ha leído y fijaros, ha salido aquí Students Data y el fichero se ha podido leer perfectamente sin ningún problema. Entonces no me había equivocado, eran 15 las posiciones que ocupaba la carrera de los estudiantes, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces fijaros que aquí de forma implícita le estamos diciendo que va a construir un data frame de 5 columnas, ¿de acuerdo? Se lo estamos diciendo de forma implícita, que necesitaremos 5 columnas y que cada una de ellas pues tendrá la anchura prefijada dentro del documento que estamos leyendo. Además del parámetro callNames, que es totalmente opcional y simplemente lo he utilizado primero para repasar lo que ya sabíais y en segundo lugar para poder identificar cada una de las variables correctamente en R, más allá de que se hubieran llamado v1, v2 hasta v5, deciros que la función read.fwf tiene varios parámetros adicionales que a veces es útil conocer. Por ejemplo, en el caso de leer un fichero con cabecera, que de hecho os he incorporado el mismo fichero studentsfwf, pero esta vez con cabecera, ahí está, ¿lo veis? ¿De acuerdo? Esta vez con cabecera, se lo podemos especificar con la sentencia header igual a true. Pero eso no es suficiente, ¿de acuerdo? Yo podría tener students data header. ¿Y por qué no es suficiente? Pues ahora os lo comento. Simplemente sería lo mismo, fwf del mismo fichero, data-tema 1 y en este caso student fwf con cabecera, con header.txt. Las anchuras evidentemente se preservan porque el cuerpo del fichero es el mismo, ¿de acuerdo? Anchuras, voy a poner las mismas, serían 4, 15, 20, 15 de nuevo y 4, ¿de acuerdo? El parámetro header en true indicaría que hay cabecera, pero en este tipo de ficheros lo más normal es que las cabeceras no respeten la anchura prefijada. De hecho, si os fijáis, el mío ni lo respeta ni nada. Veis que aquí la cabecera está un poco a su bola. No respeta la anchura fija, sino que es necesario incorporar el separador que separa solamente las cabeceras del fichero. Así que siempre que pongáis header true en un FWF, obligatoriamente añadid separador sep igual al separador. En este caso, sé que no lo apreciáis, pero veis que todos están separados aproximadamente por lo mismo. Esto es un tabulador, ¿vale? Esto es un tabulador y recordad que el tabulador se indicaba con separador igual a t. Finalmente, tiene una cosa un poco rara este fichero, ¿no? Fijaros la primera y la segunda línea. Simplemente viene a ser el título y subtítulo del fichero que vamos a tratar. Registro de estudiantes en octubre de 2000, bueno, en otoño de 2014. Estas dos líneas, a ver, ni pinchan ni cortan en el data frame. La cabecera en sí empieza en la línea número 3. Por tanto, las dos primeras me interesa saltármelas, ¿de acuerdo? Cuando os queréis saltar un número determinado de líneas del fichero que estáis leyendo, esto se puede llevar a cabo con el parámetro, un nuevo parámetro, en este caso es skip, ¿vale? De evitar, skip, igual, y el número de líneas que queréis saltaros. En mi caso, las dos primeras, pues skip igual a 2, se saltará las dos primeras líneas del fichero. ¿De acuerdo? Entonces ahora
Si ejecutamos, a ver. Uy, me ha dado un error. A ver. Más columnas que nombres de... vale, el separador. Cuidado, el separador no es T, es barra T, ¿vale? Que creo que incluso cuando os lo expliqué la última vez os dije T, no, es barra T, ¿de acuerdo? La barra esta se llama el carácter escapante y lo que indica es que lo que viene después no es una letra, sino que es un carácter especial. En particular, barra T se utiliza para tabulador, barra N se utiliza para salto de línea, ¿de acuerdo? Entonces es barra T, ¿de acuerdo? Culpa mía. A ver, ahora sí, Students Data Header, vamos a consultarlo. Perfecto, entonces fijaros que ahora tenemos la información de los estudiantes con las respectivas cabeceras, ¿de acuerdo? Y entonces fijaros que gracias a saltarnos las dos primeras líneas, pues nos ahorramos, ¿dónde estás que no te veo? Aquí. Nos ahorramos la primera línea de el título y la segunda del subtítulo, no nos hace falta básicamente. Finalmente, a veces nos interesará excluir ciertas columnas desde la información. Para excluir una columna, lo único que hace falta es indicar su longitud en negativo. Por ejemplo, fijaros en este último ejemplo que he hecho. Si yo quisiera no coger el email, que el email básicamente es el tercer campo, pues yo podría volver a pillar la misma sentencia, students data, y en este caso voy a incorporarle no email, y fijaros que si quiero que desaparezca el email, lo único que tengo que indicar en la longitud es que sea negativa, menos 20, y hago desaparecer evidentemente el campo email de la lista de nombres de las columnas, en cuyo caso si yo ahora compilo, fijaros que ahora tenemos 12 observaciones de solamente 4 variables y aparece el ID del nombre, no aparece el email, que era el tercero, y aparece la carrera y el año. ¿Por qué os digo esto? Porque este tipo de ficheros de anchura fija es muy típico de cuando se hace una exportación de la base de datos y hay muchos campos de esa base de datos que no importan. Por ejemplo, si yo quisiera tener un registro de los estudiantes, a ver, este ID que tengo yo aquí, a no ser que a nivel interno lo utilice para ponerles notas o para tener un tracking, como por ejemplo podría ser el DNI de una persona, pues al que hace el análisis de datos ese campo pues no le hace ni falta. Entonces, a la que tenéis una columna que decís, pues mira, esto no lo voy a estar utilizando o para el análisis que voy a hacer, total no me sirve de nada, perfecto, lo localizáis al inicio y cuando lo tenéis cargado simplemente lo subtraéis, lo ponéis en negativo y así, sin ningún problema, pues ya no cargaréis esa columna, una información menos y de hecho más liviana será la información, menos espacio os ocupará en memoria y mejor se podrá trabajar con ella.